Bien. Bueno, bienvenidos a todos a la lectura Bhagavad Gita. Acá están en vivo Per y Edu. Y bueno, gracias a los que sumaron en línea. Hoy es el especial día de Janmastami, que es el día en que el Señor Krishna vino a este mundo. Y bueno, hoy lo estamos celebrando, un día muy especial. Así que, ¿qué mejor que leer los pasatiempos de Krishna? ¿Qué mejor que Krishna Katha? Se dice así como cuando uno habla de Krishna, hablar de Krishna. Entonces, qué mejor que leer Bhagavad Gita. Así que bueno, podemos comenzar. Y la semana pasada comenzamos con una breve introducción y empezamos a leer los primeros versos del capítulo 1. Llegamos hasta el verso 6, así que hoy comenzamos con el verso 7. Es como toda una sección, la primera parte, digamos, del Bhagavad Gita, a veces nos distrae un poco porque hay muchos nombres de caracolas, de distintos personajes, entonces a veces puede ser un poco abrumador los primeros versos, y después en la segunda parte del primer capítulo vamos a empezar ya a ver a Arjuna con sus dudas en esta situación en la que se encuentra. Bueno, comenzamos entonces con el texto. Vamos a leer el 6, la traducción, y después comenzamos desde el 7, traducción y significado. Hacemos una pequeña invocación antes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, gracias a todos por sumarse en este día tan especial. Ahora, Cele, qué bueno que te conectaste hoy. Es un día muy especial y es un día increíble para leer el Bhagavad Gita. Comenzamos entonces, capítulo 1, texto número 6. Están el magnífico Yudamanyu, el muy poderoso Utamauya, el hijo de Subhadra, y los hijos de Draupadi. Todos estos guerreros son grandes combatientes de cuadriga. Entonces, en este momento, básicamente, está Sanjaya explicándole a Dhritarashtra la situación en el lugar. Creo que era hasta ahí vamos, ¿no? O era Duryodhana hablando, sí, hasta ahora está hablando Sanjaya, que si se acuerdan era como que le hacía de la visión de los ojos de Dhritarashtra, el rey, que era ciego. Entonces le está como describiendo toda la escena. Texto número 7. Más, para tu información, oh el mejor de los brahmanas, permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar. Tiene que estar hablando Duryodhana entonces. Texto número 8. Hay personalidades tales como tú. Ahora sí, está hablando, acá tiene que estar, no sé cuándo cambió, no me acuerdo exactamente en qué verso, pero está hablando Duryodhana. Duryodhana ahora está escribiendo su ejército y ahora se está refiriendo a su propio bando, digamos, a su propio equipo. Hay personalidades tales como tú, Bhishma, ¿se acuerdan? Bhishma era el abuelo de todos. Karna, Kripa, Ashvatthama, Vikarna y el hijo de Somadatta, llamado Bhurishrava, todos los cuales triunfan siempre en la batalla. Significado por su divina y amorosa gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Duryodhana menciona a los héroes excepcionales que participarían en la batalla, los cuales triunfaban siempre. Vikarna es el hermano de Duryodhana. Ashvatthama es el hijo de Dronacharya. Y Saumadati o Bhurishrava es el hijo del rey de los Válikas. Karna es el medio hermano de Arjuna, ya que Kunti lo tuvo antes de su matrimonio con el rey Pandu. Dronacharya se casó con la hermana gemela de Kripacharya. Bueno, la historia de Karna es interesante.
pero bueno, era un guerrero muy poderoso. La reina Kunti tenía un poder especial, y es que ella, bueno, es que la historia es larga, la voy a tratar de hacer corta, pero ella tenía, para tener sus hijos, invocaba a semidioses, y no hacía falta que tuviera, digamos, intimidad con su esposo. Entonces, ella le dieron ese poder y es como que, ¿será? En ese momento todavía ella no estaba casada. Y entonces como que lo prueba, lo invoca y ahí nace Karna. Pero ella no estaba casada. Y en esas épocas era toda una situación, entonces no sabía qué hacer. Entonces a Karna ella no se lo queda, creo que lo lleva a un río, no sabría decirlo exactamente, Jean se acordaría, pero creo que lo pone en un río, como en una canasta, y él termina creciendo y termina del lado de Duryodhana, porque claro, era un personaje muy especial. Era un guerrero muy poderoso y tenía como muchas características de príncipe, de rey. Incluso, aunque hubiera, creo que nació en una familia, o sea, se crió con una persona que creo que era bueno, no, ¿cómo decir un artesano? No era un artesano, pero algo así. Era una persona muy humilde y muy pobre, y después termina por diferentes situaciones en el bando de Duryodhana. No me acuerdo en qué momento de toda la situación él finalmente se entera que Kunti era su mamá. Pero igual, aunque se entera y se da cuenta que Arjuna era su hermano, igual, por toda la situación y porque lo negaron, decide estar del lado de Duryodhana. Bueno, eso era un pequeño paréntesis de la historia de Karna. Texto número 9. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por mí, dice todavía Duryodhana. Todos ellos están bien equipados con diversas clases de armas y todos tienen experiencia en la ciencia militar. Significado. En lo que se refiere a los demás, gente como Jayadratha, Kritavarma y Shalva, todos están decididos a dar la vida por Duryodhana. En otras palabras, ya se ha concluido que todos ellos morirán en la batalla de Kurukshetra por haberse unido al bando del pecador Duryodhana. Claro que Duryodhana confiaba en su victoria a cuenta de la antedicha fuerza conjunta de sus amigos. O sea, todos los que nombró en el verso anterior, Bhishma era el abuelo de todos, era repoderoso. Entonces, claro, él estaba viendo a ver quién tenía en su bando. Dijo, bueno, no hay forma que pierda, tengo un montón de guerreros increíbles. Y tenía a Dronacharya, que en definitiva era el maestro de todos, incluso de Arjuna. Texto número 10. Nuestro poderío es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los Pándavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es limitada. Bhima es un hermano, es uno de los Pándavas, uno de los 5 hermanos Pándavas, que es hermano de Arjuna. Significado. Aquí Duryodhana hace una estimación comparativa de las fuerzas. Él cree que el poder de sus fuerzas armadas es inconmensurable, por estar específicamente protegidas por el general más experimentado de todos, el abuelo Bhishma. En cambio, las fuerzas de los Pándavas son limitadas, ya que las protege Bhima, un general de menor experiencia, que ante Bhishma era insignificante. Duryodhana siempre estaba envidioso de Bhima, porque sabía perfectamente bien que de morir sería únicamente a manos de Bhima. Pero al mismo tiempo, él confiaba en su victoria, debido a la presencia de Bhima, que era un general muy superior, Bhishma, ¿no? La presencia de Bhishma. Su conclusión de que saldría triunfante de la batalla estaba bien fundada. Algo que también es interesante acá, que tampoco no se cuenta acá, pero que había parte de la historia, es que Bhima quería mucho a Draupadi. Draupadi era la esposa de los 5 Pándavas.
Y hay una historia, no sé si alguna vez escucharon el pasatiempo cuando le intentan desnudar, cuando Duryodhana juega a los dados, ¿se acuerdan que lo contamos la vez pasada? Yudhishthira juega hasta a su esposa en los dados y la pierde. Y entonces ahí quieren deshonrarla y desnudarla frente a todos los guerreros, frente a toda la audiencia que estaba, pues no eran solamente los que jugaban los dados y los guerreros, sino que había un montón de gente. Y la traen a Draupadi, que la jalan de los pelos, así la traen arrastrada, era una princesa, o sea, eso fue terrible. Y ellos no pueden hacer nada, y Bhima no puede hacer nada porque Yudhishthira se la jugó, la perdió. Entonces era, y bueno, ahí cumplían digamos, cumplían estas formalidades. Y, y cuando ocurre eso, bueno, finalmente el pasatiempo es que intentan desnudarla y empiezan a tirar del sari. El sari es por lo general una tela que uno se envuelve y se termina poniendo así y se ve muy lindo y muy elegante. Lo usan mucho en la India. Por lo general tiene, creo que es entre 7 y 8 metros. Y entonces le empiezan a sacar el sari y Draupadi en su desesperación cuando ve que nadie hace nada, ni siquiera el abuelo Bhishma, nadie hace nada, nadie. Ella en su desesperación empieza a orarle a Krishna y le pide por favor que proteja que no quede deshonrada. Y entonces Krishna, ¿qué hace? Hace que su sari sea infinito. Y siguen tirando el sari, siguen tirando el sari, tiran, tiran, tiran. Y nunca acaba, y ya estaban transpirados, cansados, ya no podían más, ¿no? No, seguí vos, le decía nadie, ¿no? Y no lo logran hacer. Pero cuando eso pasa, y cuando la jalaron del pelo, primero Draupadi dijo, yo voy a ver la sangre de ustedes. Con la sangre de tu cuerpo yo me voy a lavar el pelo, dijo ella, algún día. Y Bhima, que era uno de sus esposos, se quedó con una furia increíble y dijo que él iba a hacer venganza, digamos, algo así. Y ahora por eso Duryodhana, y además Bhima era dentro de los tres hermanos, era como mucho más grandote, fuerte. Arjuna era un muy buen arquero, pero Bhima era, o sea, era gigante, era impresionante. Entonces Duryodhana sabía que se la tenía jurada. Bueno, estos son el paréntesis de la telenovela. Bueno, texto número 11. Todos ustedes, desde sus respectivos puntos estratégicos de la entrada a la falange del ejército, deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhishma. Significado. Después de elogiar el valor de Bhishma, claro, Bhishma estaba del lado de Duryodhana por obligación casi, porque fue Dhritarashtra y fue Duryodhana los que lo mantuvieron dentro del reinado. Entonces no podía, es como que casi por obligación tenía que combatir de ese lado. Entonces Duryodhana dice, él es un muy buen guerrero, pero yo sé que no está de mi lado. Sé que va a pelear porque es su obligación y ellos cumplían con su obligación. Pero tengo que tirarle flores para que se malentone, para que agarre coraje. Y bueno, pelee contra Arjuna porque le toca. Entonces, por eso Duryodhana le tira flores. Habla mucho de él y además era quien dirigía todo su ejército, entonces era muy importante. Y Duryodhana consideró que los demás podían pensar que se les había dado poca importancia. Ahora le tiró muchas flores a Bhishma y piensa, uy, ahora los demás, ¿qué van a pensar? Por lo que, con su acostumbrada diplomacia, trató de arreglar la situación con las palabras anteriores. Él hizo énfasis en el hecho de que Bhishmadeva era sin duda el más grande de todos los héroes, pero era un anciano, por lo cual todo el mundo tenía que pensar especialmente en protegerlo por todos los flancos. Era posible que él se absorbiera en la pelea y que el enemigo pudiera aprovecharse de que él se concentrara totalmente en un solo lado. Por ende, era importante que los demás héroes no abandonaran sus posiciones estratégicas, permitiendo con ello que el enemigo rompiera la falange. Duryodhana veía claramente que la victoria de los Kurus dependía de la presencia de Bhishmadeva. Él confiaba en el pleno apoyo de Bhishmadeva y Dronacharya en la batalla,
porque sabía muy bien que ellos no habían pronunciado ni siquiera una palabra cuando Draupadi, la esposa de Arjuna, les había implorado la justicia, al hallarse desamparada mientras era forzada a desnudarse en presencia de todos los grandes generales de la asamblea. Aunque él sabía que los dos generales sentían algo de afecto por los Pándavas, esperaba que ahora renunciaran a él por completo, tal como lo habían hecho durante las apuestas. Bueno, hay un poco lo que les conté de Draupadi, hace un resumen Prabhupada. Srila Prabhupada. Texto 12. Entonces Bhishma, el magno y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, hizo sonar su caracola muy estruendosamente, produciendo un sonido como el del rugido de un león y causándole placer a Duryodhana. Significado. El patriarca de la dinastía de los Kurus entendía el deseo íntimo que había en el corazón de su nieto Duryodhana y, movido por la compasión natural que éste le inspiraba, trató de animarlo haciendo sonar su caracola con mucha fuerza, como correspondía a su posición, semejante a la de un león. Indirectamente, mediante el simbolismo de la caracola, le informó a su deprimido nieto Duryodhana que no tenía ninguna posibilidad de lograr la victoria en la batalla, porque el Señor Supremo Krishna se hallaba en el bando opuesto. Mas, aún así, era su deber dirigir la pelea y no escatimaría esfuerzo en ese sentido. Texto 13. Después de eso, súbitamente sonaron todas las caracolas, los tambores, los clarines, las trompetas y los cuernos, y el sonido conjunto fue tumultuoso. Texto 14. En el bando opuesto, tanto el señor Krishna como Arjuna, que se encontraban en una gran cuadriga tirada por caballos blancos, hicieron sonar sus caracolas trascendentales. Entonces fue el otro bando y ahora este bando, ¿no? El de Arjuna. Significado. El contraste con la caracola que Bhishmadeva hizo sonar, las caracolas que Krishna y Arjuna tenían en las manos se describen como trascendentales. Que las caracolas trascendentales sonaron indicaba que no había ninguna esperanza de que el otro bando lograra la victoria, porque Krishna estaba del lado de los Pándavas. La victoria está siempre del lado de personas tales como los hijos de Pandu, porque el Señor Krishna está asociado con ellas. Y donde quiera y cuando quiera que el Señor se haya presente, la diosa de la fortuna también está allí, pues ella cree, porque ella nunca permanece sola sin su esposo. Por consiguiente, a Arjuna le aguardaba la victoria y la fortuna, tal como le indicaba el sonido trascendental producido por la caracola de Vishnu o el Señor Krishna. Además, la cuadriga en la que los dos amigos estaban sentados se la había donado Agni, el dios del fuego, a Arjuna, y ello indicaba que dicha cuadriga podía conquistar todos los flancos, en cualquier parte de los tres mundos a donde fuese llevada. O sea, ven, el lugar era auspicioso. El carro que tenía era auspicioso. Y ahora vamos a ver qué va a aparecer también. Una bandera que ellos llevaban la bandera de Hanuman. Todo hacía indicar que ellos iban a ganar esta batalla. Texto número 15. El señor Krishna hizo sonar su caracola llamada Pancha Yanya. Arjuna hizo sonar la suya, la Devadatta, y Bhima, el que come vorazmente y realiza tareas hercúleas, hizo sonar su aterradora caracola llamada Paundra. Significado. En este verso al Señor Krishna se le designa como Rishikesha. Si se fijan en el sánscrito, en la parte de arriba, dice Rishikesha y se traduce como Krishna, el Señor que dirige los sentidos de los devotos. Por eso está refiriéndose a Srila Prabhupada. Porque si ven en la traducción, ahí nunca dice Rishikesha. Pero en el verso en sánscrito, fíjense que en el primer verso
dice el nombre de la caracola y después dice Rishikesho. Eso, la O, la A cambia por temas gramaticales, pero es Rishikesha, que ahora por eso Prabhupada se refiere a eso. Se los quería mencionar porque si no es como que no tiene ningún sentido. En este verso el señor Krishna se le designa como Rishikesha porque él es el propietario de todos los sentidos. Las entidades vivientes son parte integral de él y por ende los sentidos de las entidades vivientes también son parte integral de los sentidos de él. Los impersonalistas no pueden explicar el porqué de los sentidos de las entidades vivientes y en consecuencia siempre están ansiosos de describir a todas las entidades vivientes, todas las entidades vivientes como si estuvieran desprovistas de sentidos o como si fueran impersonales. El Señor, quien está situado en el corazón de todas las entidades vivientes, dirige los sentidos de ellas. Pero Él lo hace en función de la entrega de la entidad viviente, y en el caso de un devoto puro, Él controla los sentidos de éste directamente. ¡Wow! Aquí en el campo de batalla de Kurukshetra, el Señor controla directamente los sentidos trascendentales de Arjuna, y de ahí que en particular se le dé el nombre de Rishikesha. El Señor tiene diferentes nombres, de acuerdo con sus diferentes actividades. Esto está bueno que lo introduce Prabhupada, porque a veces escuchamos que dice Govinda. ¿Y qué significa Govinda? No, Krishna. Y Rama, no, Krishna. Es como que todo Krishna, pero hay una razón de ser de cada palabra, ¿no? Cada tiene una explicación. Por ejemplo, él recibe el nombre de Madhusudana, porque mató al demonio de nombre Madhu. Su nombre de Govinda se debe a que él les pronuncia placeres a las vacas, se debe a que él le proporciona placer a las vacas y a los sentidos. Su nombre de Vasudeva se debe a que apareció como hijo de Vasudeva. Ahí hay, si se fijan, la diferencia es nada más como una especie de rayita arriba de la A. A veces, no sé, entiendo que es Vasudeva y Vasudeva. Su nombre de Devaki Nandana se debe a que aceptó a Devaki como madre. Van a escuchar ahí canciones que dicen Yashoda Nandana. Ese es que aceptó como madre a Yashoda. Se debe a que aceptó a Devaki como madre. Su nombre de Yashoda, justo venía, de Yashoda Nandana se debe a que le otorgó a Yashoda sus pasatiempos infantiles en Vrindavan. Su nombre de Partha Sarati se debe a que él se desempeñó como áuriga de su amigo Arjuna. De modo similar, su nombre de Rishikesha se debe a que dirigió a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Algo que justo estaba estudiando en otro libro que se llama Srimad Bhagavatam, pero que viene porque justo mencionan esta forma de llamarlo a Krishna, Partha Sarati, el amigo, el áuriga, perdón, de Arjuna. Es que algo muy interesante es que a Krishna le gusta más cuando le dicen el áuriga de Arjuna que Krishna, la suprema personalidad de Dios. Que él prefiere que los que se refieran a él como un sirviente de sus devotos. Como que a él le resulta más dulce esa forma. Entonces cuando uno se refiere Partha Sarati, a él le gusta más que por ahí que si le dice uno mismo Krishna. Me parece interesante y lindo. Cuando a veces las mamás dicen, no, ahora yo soy la mamá de, perdí mi identidad. Y Krishna eso le gusta. Y me imagino que a algunas mamás también les gustará, porque no les importa su identidad, sino que es más importante su hija, ¿no? A Arjuna se lo designa en este verso como Dhananjaya, porque ayudó a su hermano mayor a obtener riquezas, cuando el rey las necesitaba para los gastos de diversos sacrificios. De la misma manera, a Bhima se lo conoce como Vrikodara, porque podía tanto comer vorazmente como realizar tareas hercúleas, tales como darle muerte al demonio Hidimba. Así que los tipos específicos de caracolas que hicieron sonar las diferentes personalidades del bando de los Pándavas, comenzando con la del Señor, eran todas muy alentadoras para los soldados combatientes. En el bando contrario no había tales ventajas, ni tampoco se contaba con la presencia del Señor Krishna.
el director supremo, ni con la presencia de la diosa de la fortuna. Luego estaban predestinados a perder la batalla, y ese era el mensaje que anunciaron los sonidos de las caracolas. Textos 16 al 18. El rey Yudhishthira, el hijo de Kunti, hizo sonar su caracola, la Ananta Vijaya, y Nakula y Sahadeva, que eran los dos hermanos que faltaban, hicieron sonar la Sugoya y la Manipushpaka. Ese gran arquero, el rey de Kashi, el gran guerrero Shikandi, Dristayumna, Virata, el inconquistable Satyaki, Drúpada, los hijos de Draupadi y otros, oh rey, tales como el hijo de Subhadra, el de los poderosos brazos, hicieron sonar sus respectivas caracolas. Bueno, acá describió un montón de personajes que estaban del lado básicamente de los Pándavas. Draupadi, bueno, los hijos de Draupadi, que eran sus hijos básicamente. Drupada, que es el papá de Draupadi. Bueno, hay mucha historia de Drishtadyumna. Bueno, Subhadra, que es la hermana de Krishna. Bueno, significado. Sanjaya le informó al rey Dhritarashtra con mucho tacto que su imprudente política de engañar a los hijos de Pandu y tratar de poner en el trono del reino a sus propios hijos no era muy loable. Los signos ya indicaban claramente que toda la dinastía Kuru sería aniquilada en esa gran batalla. Desde el patriarca Bhishma hasta los nietos, tales como Abhimanyu y otros, incluyendo a reyes de muchos estados del mundo, todos estaban allí presentes y todos estaban condenados. Toda la catástrofe se debía al rey Dhritarashtra, porque él fomentó la política seguida por sus hijos. Se dice que él fomentó, pero también se dice, bueno, Prabhupada ahí no lo aclara, pero también se dice que después Duryodhana se le fue de las manos. Como que Duryodhana entró ya en, no sé si Dhritarashtra también quería ir a la guerra, pero ya al final era imposible pararlo Duryodhana porque no quería darles nada. En algún punto Dhritarashtra hubiera negociado. Hubo un momento en el que él les hubiera dado una pequeña aldea, creo que era, no sé vos, pero Duryodhana ya estaba enceguecido. Cómo la ira y cómo la codicia nos puede llevar a lugares muy oscuros. Texto 19. El sonido de esas caracolas se volvió tumultuoso. Vibrando tanto en el cielo como en la tierra, destrozó los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Significado. Cuando Bhishma y los demás que estaban del lado de Duryodhana hicieron sonar sus respectivas caracolas, no hubo angustia alguna por parte de los Pándavas. Semejantes sucesos no se mencionan, pero en este verso en particular se señala que los sonidos vibrados por el bando de los Pándavas destrozaron los corazones de los hijos de Dhritarashtra. ¿Se acuerdan que tenía 100 hijos? Esto se debía a los Pándavas y a su confianza en el Señor Krishna. Aquel que se refugia en el Señor Supremo no tiene nada que temer, ni siquiera en medio de la calamidad más grande de todas. Texto 20. En ese momento, Arjuna, el hijo de Pandu, sentado en la cuadriga que ostentaba el estandarte con la efigie de Hanuman, ¿se acuerdan que les había dicho? Levantó su arco y se aprestó a disparar sus flechas. Oh rey, después de mirar a los hijos de Dhritarashtra dispuestos en formación militar, Arjuna se dirigió al Señor con las siguientes palabras. Significado. La batalla estaba a punto de comenzar. De la declaración anterior se deduce que los hijos de Dhritarashtra estaban más o menos descorazonados por el inesperado despliegue de fuerza militar que hicieron los Pándavas, a quienes guiaban las instrucciones directas del Señor Krishna en el campo de batalla. El emblema de Hanuman que había en la bandera de Arjuna es otra señal de victoria, porque Hanuman cooperó con el señor Rama en la batalla que hubo entre Rama y Ravana, y el señor Rama logró la victoria.
Ahora tanto Rama como Hanuman se hallaban presentes en la cuadriga de Arjuna para ayudarlo. El señor Krishna es el propio Rama, y donde quiera que está el señor Rama, están presentes su servidor eterno, Hanuman, y su consorte eterna, Sita, la diosa de la fortuna. Luego Arjuna no tenía razón para temerle a ningún enemigo en absoluto. Y por encima de todo, el Señor de los sentidos, el Señor Krishna, ¿se acuerdan? Rishikesha, estaba presente personalmente para guiarlo. Así pues, Arjuna tenía a su disposición todos los mejores consejos en lo referente a la ejecución de la batalla. En esas circunstancias tan auspiciosas, dispuestas por el Señor para su devoto eterno, se encontraban las señales de una victoria segura. Texto 21 y 22. Arjuna dijo: «Oh tú, el infalible», refiriéndose a Krishna, «por favor, pon mi cuadriga entre los dos ejércitos, de modo que pueda ver a aquellos que están aquí presentes con deseos de pelear y con quienes debo enfrentarme en esta gran contienda armada». Entonces imagínense, estaban todos, hay un póster muy lindo, yo lo tengo en mi casa, que lo tengo como cuadro, está todo el ejército de un lado y todo el ejército del otro y en el medio como un pasillo, por así decirlo, y ahí como que se encontraban antes de empezar la batalla y a veces se trataba de negociar y ver si había una última posibilidad de evitar la batalla. Entonces ahora Arjuna le está pidiendo que lo lleve a Krishna a ese centro para ver quiénes están del otro lado. Que eran sus primos, su maestro, su abuelo, o sea, era... Pero bueno, él quería ir y verlo. Significado. Aunque el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, por su misericordia sin causa, estaba dedicado al servicio de su amigo. Él nunca falla en lo referente a su afecto por sus devotos, y por eso se le da aquí el tratamiento de infalible. En su carácter de áuriga, él tenía que llevar a cabo las órdenes de Arjuna, y como no vaciló en hacerlo, se lo llama infalible. Aunque Krishna había aceptado la posición de áuriga de su devoto, su posición suprema no se vio amenazada. En todas las circunstancias, él es la suprema personalidad de Dios, Rishikesha, el Señor de todos los sentidos. La relación que hay entre el Señor y su servidor es muy dulce y trascendental. El servidor siempre está dispuesto a prestarle servicio al Señor y, de forma similar, el Señor siempre está buscando una oportunidad de prestarle algún servicio al devoto. Él siente mayor placer cuando su devoto puro asume la ventajosa posición de darle órdenes que cuando es él quien las da. Como él es el amo, todo el mundo se halla bajo sus órdenes y nadie está por encima de él para darle órdenes. Pero cuando él observa que un devoto puro le está dando órdenes, obtiene placer trascendental, aunque él es el amo infalible en todas las circunstancias. Arjuna, como todo devoto puro del Señor, no tenía ningún deseo de pelear con sus primos y hermanos, pero la obstinación de Duryodhana lo obligó a ir al campo de batalla, porque este último nunca accedió a ninguna negociación pacífica. Por consiguiente, Arjuna estaba muy ansioso de ver cuáles eran las personas más importantes que estaban presentes en el campo de batalla. Aunque en el campo de batalla no había ninguna posibilidad de hacer las paces, quería verlos de nuevo y ver cuán decididos estaban a exigir una guerra no deseada. Texto 23. Déjame ver a los que han venido aquí a pelear, deseando complacer al malvado hijo de Dhritarashtra. Significado. Era un secreto a voces que Duryodhana quería usurpar el reino de los Pándavas mediante planes nefastos en combinación con su padre, Dhritarashtra. Por consiguiente, todas las personas que se habían unido al bando de Duryodhana deben haber sido aves del mismo plumaje. Arjuna quería verlos en el campo de batalla antes de que comenzara la pelea, solo para saber quiénes eran, pero no tenía intención alguna de proponerles negociaciones de paz.
Era también un hecho que quería verlos para hacer una estimación de la fuerza a la que tenía que enfrentarse, aunque se sentía muy seguro de su victoria porque Krishna estaba sentado a su lado. Si quieren pueden prender la luz, porque los veo que están guerreando para ver. Sí. Texto 24. Sanjaya dijo: Oh descendiente de Bharata, el señor Krishna, después de que Arjuna le dijo eso, condujo la excelente cuadriga hasta que estuvo en medio de los dos ejércitos de ambos lados. Significado. En este verso a Arjuna se le da el nombre de Gudakesha. Gudaka significa sueño, y a aquel que conquista el sueño se le llama Gudakesha. Sueño también significa ignorancia, de modo que Arjuna conquistó tanto el sueño como la ignorancia, gracias a su amistad con Krishna. Arjuna, como gran devoto de Krishna que era, no podía olvidar a Krishna ni por un momento, porque esa era la naturaleza del devoto. Ya sea despierto o dormido, el devoto del Señor nunca puede dejar de pensar en el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Así pues, el devoto de Krishna puede vencer tanto el sueño como la ignorancia, por el simple hecho de pensar en Krishna constantemente. Eso se denomina conciencia de Krishna o Samadhi. Krishna, en su carácter de Rishikesha, o director de la mente y los sentidos de todas las entidades vivientes, pudo entender lo que llevaba a Arjuna a colocar la cuadriga en medio de los ejércitos. Por lo tanto, así lo hizo y habló lo siguiente. En presencia de Bhishma, Drona y todos los demás caudillos del mundo, el Señor dijo: Tan solo mira, oh Partha, a todos los Kurus aquí reunidos. Va a explicar qué significa Partha, lo va a explicar Srila Prabhupada. Significado. Como el Señor Krishna es la superalma de todas las entidades vivientes, podía entender lo que estaba pasando por la mente de Arjuna. El uso de la palabra Rishikesha en relación con esto indica que él lo sabía todo. Y la palabra Partha, o hijo de Kunti, o Prita, también es igualmente significativa en relación con Arjuna. Krishna, siendo un amigo de Arjuna, quería informarle a este que por Arjuna ser el hijo de Prita, la hermana de su propio padre, Vasudeva, él había accedido a ser el áuriga de Arjuna. Ah, mira. Ahora bien, ¿qué quiso decir Krishna cuando le dijo a Arjuna, mira a los Kurus? ¿Acaso Arjuna quería detenerse allí y no pelear? Krishna nunca esperaba que el hijo de su tía Prita hiciera algo semejante. Así pues, el Señor predijo con una broma amistosa lo que pasaría por la mente de Arjuna. Krishna lo sabe todo. Texto 26. Aquí Arjuna pudo ver en el sendero de los ejércitos de ambos bandos a sus padres, abuelos, maestros, tíos, maternos, hermanos, hijos, nietos, porque ahí estaba Karna, ¿se acuerdan que era su hermana? Nietos y amigos, también a sus suegros y bienquerientes. En el campo de batalla, Arjuna pudo ver a toda suerte de parientes. Bueno, también vio a sus hermanos en su bando. O sea, acá está hablando de todo. O sea, todos iban a morir. De alguna manera, tenían la posibilidad de que iban a morir, digamos. Significado. En el campo de batalla, Arjuna pudo ver a toda suerte de parientes. Pudo ver a personas tales como Burishrava, que eran contemporáneas de su padre. A abuelos tales como Bhishma y Somadatta, a maestros tales como Dronacharya y Kripacharya, a tíos maternos tales como Shalya y Shakuni, a hermanos tales como Duryodhana, a hijos tales como Lakshmana, a amigos tales como Ashvatthama, a bienquerientes tales como Kritavarma, etc. Él también pudo ver los ejércitos en los que se hallaban muchos de sus amigos. Texto 27.
Cuando el hijo de Kunti, Arjuna, vio a todas esas diversas clases de parientes y amigos, se llenó de compasión y dijo lo siguiente. Y aquí en estos versos, y hasta el verso 42, Arjuna empieza a explicar por qué no quiere pelear. Claro, ve todas estas personalidades y dice, ¿qué estamos haciendo? O sea, no quiero pelear. Y entonces ahora Arjuna empieza a compartirnos eso. Texto 28. Arjuna dijo, mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí, con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros de mi cuerpo me tiemblan y que la boca se me está secando. Significado. Cualquier hombre que tenga una devoción genuina por el Señor tiene todas las buenas cualidades que se encuentran en las personas santas o en los semidioses, mientras que el no devoto, por muchas cualidades materiales que haya adquirido a través de la educación y la cultura, carece de cualidades divinas. Así pues, Arjuna, al ver a sus familiares y amigos en el campo de batalla, fue agobiado al instante por un sentimiento de compasión hacia aquellos que de ese modo habían decidido pelear entre sí. En lo que se refería a sus soldados, él se había compadecido de ellos desde el principio, pero luego sintió compasión incluso por los soldados del bando opuesto, al prever su muerte inminente. Y mientras pensaba en eso, los miembros del cuerpo le comenzaron a temblar y la boca se le secó. Él estaba más o menos asombrado de ver el ánimo de pelear que ellos manifestaban. Prácticamente toda la comunidad, todos los parientes consanguíneos de Arjuna habían ido a pelear con él. Esto llegó a abrumar a un devoto tan benévolo como lo era Arjuna. Aunque aquí no se menciona, no obstante, uno puede imaginarse fácilmente que a Arjuna no solo le temblaban los miembros del cuerpo y se le estaba secando la boca, sino que también estaba llorando de compasión. Esa clase de síntomas que Arjuna exhibía no se debían a una debilidad, sino a un buen corazón, características propias de un devoto puro del Señor. Por eso se dice, y acá Srila Prabhupada cita un verso del Srimad Bhagavatam, aquel que tiene una devoción inquebrantable por la personalidad de Dios posee todas las buenas cualidades de los semidioses. Pero aquel que no es devoto del Señor tiene solo cualidades materiales que son de poco valor. Eso se debe a que se halla revoloteando en el plano mental y a que es seguro que lo atrae la deslumbrante energía material. Srimad Bhagavatam 5:18, canto 5, capítulo 18, verso 12. Texto 29. Todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado. Mi arco gandiva se me está resbalando de la mano y la piel me arde. Significado. Hay dos clases de temblor del cuerpo y dos clases de erizamiento del vello. Dichos fenómenos ocurren ya sea a causa de un gran éxtasis espiritual o a causa de un gran temor bajo condiciones materiales. En el estado de iluminación trascendental no existe temor. Los síntomas que Arjuna presenta en esta ocasión se deben a un temor material, es decir, al temor de perder la vida. Esto se vuelve obvio al analizar otros síntomas. Él se puso tan impaciente que su famoso arco gandiva se le estaba resbalando de las manos. Y como por dentro del corazón le ardía, sentía un ardor en la piel. Todo ello se debía a un concepto material de la vida. Texto 30. Ahora me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo. La razón se me está ofuscando y la mente me da vueltas. Solo veo cosas que serán causa de infortunio. Oh Krishna, destructor del demonio Keshi. Significado. Debido a su impaciencia, Arjuna era incapaz de quedarse en el campo de batalla y estaba perdiendo la razón a causa de la debilidad de su mente.
El excesivo apego a las cosas materiales pone al hombre en una condición existencial de desconcierto semejante a esa. Vayan Dvitiya Vini Ve Shataha Shat. Esa clase de temor y pérdida del equilibrio mental ocurren en personas que se hallan demasiado afectadas por las condiciones materiales. Arjuna preveía solo dolorosos reveses en el campo de batalla. Él no sería feliz ni siquiera si lograba vencer al enemigo. Las palabras nimitani, viparitani son significativas. Cuando un hombre ve que todas sus esperanzas se frustran, piensa entonces, ¿por qué estoy aquí? Todo el mundo está interesado en sí mismo y en su propio bienestar. A nadie le interesa el Ser Supremo. Por la voluntad de Krishna, Arjuna se está mostrando ignorante de lo que es su verdadero bien personal. El verdadero bien personal de uno radica en Vishnu o Krishna. El alma condicionada, olvida esto y por eso padece de los dolores materiales. Arjuna pensaba que su victoria en la batalla solo sería motivo de lamentación para él. Texto 31. No veo cómo puede resultar nada bueno del hecho de matar a mis propios parientes en esta batalla. Ni puedo desear, mi querido Krishna, ninguna victoria, reino ni felicidad subsecuentes. Significado. O sea, está reconsiderando algo que ya era inminente, o sea, ya ahora como que no había mucha vuelta atrás, pero ahora Arjuna está diciendo, esto es muy terrible lo que va a ocurrir. Significado, las almas condicionadas, no sabiendo que su bien personal estriba en Vishnu o Krishna, se ven atraídas por las relaciones corporales, esperando ser felices en semejantes situaciones. En medio de un concepto de la vida tan ciego como ese, olvidan incluso cuáles son las causas de la felicidad material. Arjuna parece haber olvidado incluso los códigos morales de un kshatriya. El kshatriya era un guerrero, ¿no? Se dice que dos clases de hombres son merecedores de entrar en el globo solar, que es tan poderoso y deslumbrante. El kshatriya que muere directamente en el frente del campo de batalla, bajo las órdenes personales de Krishna, y la persona que pertenece a la orden de vida de renuncia y que se encuentra totalmente consagrada al cultivo espiritual. Arjuna se mostraba renuente incluso a matar a sus enemigos, ni qué hablar de sus parientes. Él cree que si mata a sus familiares no habrá felicidad en su vida y por consiguiente no está deseoso de pelear. De la misma manera en que una persona que no tiene hambre no se siente inclinada a cocinar. Él ha decidido ahora internarse en el bosque y llevar una vida recluida a causa de la frustración. Esto acá ya Srila Prabhupada nos está avanzando un poco en la historia, ¿no? Más, como kshatriya que es, necesita un reino para su subsistencia, porque los kshatriyas no pueden dedicarse a ninguna otra ocupación. Pero Arjuna no tiene ningún reino. La única oportunidad que Arjuna tiene de conseguir un reino radica en pelear con sus primos y hermanos y rescatar el reino que había heredado de su padre, cosa que no le agradaba hacer. Por lo tanto, se consideraba digno de ir al bosque a llevar una vida recluida y frustrada. Textos 32 al 35. Oh Govinda, ¿de qué nos sirve un reino, la felicidad o incluso la propia vida, cuando todos aquellos para quienes los deseamos se encuentran ahora formados en este campo de batalla? Oh Madhusudana, ¿se acuerdan Madhusudana que era? El que mató al demonio Madhu. Cuando maestros, padres, hijos, abuelos, tíos maternos, suegros, nietos, cuñados y demás familiares están dispuestos a perder la vida y sus propiedades y se encuentran ante mí, ¿por qué habría yo de desear matarlos? Aún a pesar de que si no lo hago, ellos me maten a mí. Oh sustentador de todas las entidades vivientes,
No estoy dispuesto a pelear con ellos, ni siquiera a cambio de los tres mundos, mucho menos por esta tierra. ¿Qué placer vamos a obtener de matar a los hijos de Dhritarashtra? Bueno, se sinceró con Krishna, le contó todos sus temores, todas sus angustias. Significado. Arjuna se ha dirigido al Señor Krishna por el nombre de Govinda, porque Krishna es el objeto de toda clase de placeres para las vacas y los sentidos. Con el uso de esta significativa palabra, Arjuna señala que Krishna debe darse cuenta de lo que a Arjuna le satisfaría los sentidos. Pero Govinda no tiene la función de satisfacernos los sentidos. Sin embargo, si nosotros tratamos de satisfacer los sentidos de Govinda, entonces los nuestros quedarán satisfechos automáticamente. En el ámbito material, todo el mundo quiere satisfacer sus sentidos y quiere que Dios sea el abastecedor de esa satisfacción. El Señor satisfará los sentidos de las entidades vivientes en tanto y en cuanto éstas lo merezcan, pero no en la medida en que ellas lo anhelen. Mas cuando uno toma el camino opuesto, es decir, cuando uno trata de satisfacer los sentidos de Govinda, sin desear satisfacer los suyos propios, entonces, por la gracia de Govinda, todos los deseos de la entidad viviente quedan satisfechos. El profundo afecto que Arjuna siente por los miembros de la comunidad y por los familiares se exhibe aquí en parte a causa de su natural compasión por ellos. En consecuencia, él no está dispuesto a pelear. Todo el mundo quiere mostrarles su opulencia a amigos y familiares, pero Arjuna teme que todos sus familiares y amigos mueran en el campo de batalla, y él no pueda compartir su opulencia después del triunfo. Este es un juicio típico de la vida material. La vida trascendental, sin embargo, es diferente. Como el devoto quiere satisfacer los deseos del Señor, él puede, con el favor del Señor, aceptar toda clase de opulencias para servir al Señor. Y si el Señor no lo desea, él no acepta ni un centavo. Arjuna no quería matar a sus parientes. Y si había alguna necesidad de que se les matara, quería que Krishna los matara personalmente. A estas alturas, él no sabía que Krishna ya los había matado antes de ellos ir al campo de batalla, y de que él, Arjuna, solo había de convertirse en instrumento de Krishna. Este hecho se revela en los siguientes capítulos. Arjuna, siendo un devoto natural del Señor, no quería vengarse de sus herejes primos y hermanos, pero era el plan del Señor que se los matara. El devoto del Señor no se venga del malhechor, pero el Señor no tolera ninguna fechoría que los herejes le hagan al devoto. El Señor puede excusar a una persona que le haya faltado a él, pero no excusa a nadie que les haya hecho daño a sus devotos. Por consiguiente, el Señor estaba decidido a matar a los herejes, pese a que Arjuna quería perdonarlos. Muy interesante cómo plantea Prabhupada, cómo nos va metiendo en la historia, porque nos va contando, en definitiva, Arjuna no podía decidir nada, porque Krishna ya había tomado la decisión, todo iba a ocurrir. Y se dice que en realidad también estas dudas se le presentan a Arjuna para beneficio de todos nosotros, que a nosotros se nos presentan estas dudas en la vida. Y de aquí se da esta hermosa conversación, este Bhagavad Gita que es espectacular y que nos da tantas enseñanzas. Pero aquí Prabhupada ya nos va contando un poquito todo cómo se va a ir sucediendo, ¿no? Que Arjuna parecía como que no entendía qué onda, pero no es que no entendía, sino que tenía un corazón muy compasivo y era un devoto puro y le daba compasión no solo por el otro bando, por su propio bando también, porque todos iban a morir, o bueno, gran parte iba a morir. Eh, bueno, me encanta como Prabhupada acá nos va anticipando un poco la historia. Bueno, si quieren quedamos acá. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quieran aportar, los que están en vivo o los que están conectados por Zoom? Hola Liliana, y vi que te conectaste también, Mari también. Hola, ¿Cómo estás? ¿Algún bien. aporte a alguien?
¿Algún comentario? ¿Alguna glorificación al Señor? Yo, Acá Fernanda va a hacer un comentario. no, yo me quedo con esto. El Señor satisfará los sentidos de las entidades vivientes en tanto y en cuanto éstas los merezcan, pero no en la medida en que ellas lo anhelen. 14. Muy bueno, ¿eso está en qué verso? Contad así yo se los En digo. el 35, en el último. Prabhupada o en el El significado de Prabhupada. significado, sí. En el significado de Srila Prabhupada está comentando acá Claro. Fer, tratando de buscar dónde está. Pero Govinda no tiene la función, ¿ubicaste? Sí. Acá, en el ámbito material, En lo que leyó que se lo queda y que la verdad está buenísimo para resaltarlo, Fer dice, en el ámbito material, todo el mundo quiere satisfacer sus sentidos y quiere que Dios sea el abastecedor de esa satisfacción. lo que sería, El Señor satisfará los sentidos de las entidades vivientes en tanto y en cuanto éstas lo merezcan, pero no en la medida en que ellas lo anhelen. Está buena, las dos frases son buenas también, porque la primera es muchas veces cuando nos hace falta, por favor, ayúdame, Diosito, ¿no? Como que ahí nos acordamos de la necesidad, por favor, en lugar de servirlo. Y después lo que nos llegue es lo que nos tiene que llegar y bueno, Él sabe. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte, gracias, Fer. Declara que pide voto no perece, eso me encanta que dice. Eh, Él siempre está amparándonos, de ninguna manera nos abandona. Y bueno, y esto también, el temor que siente el materialista, el que es materialista porque siempre está en el temor y en el perturbado. En cambio, cuando estamos con Krishna, eso no sucede. Hay mucha paz y uno vive el día de otra sintonía, en realidad. Y es verdad que cuando uno se encuentra en un peligro muy grande, Krishna lo defiende. A mí me ha pasado ver cosas que, bueno, nada, es real. Él está. Él está. Gracias, Liliana. Ya algún día nos contarás alguna de tus pasatiempos. No, no, tampoco quiero, no, no porque no es que quiera hablar de mí, pero verdaderamente eh, Krishna siempre me ha demostrado cuánto me cuida en cosas bastante puntuales. Entonces, sería una ingrata también no decir que Krishna no me cuida, ¿no? Está bueno y también es lindo como uno tener pienso que cuando tenemos estas situaciones donde vemos que Krishna nos está cuidando, refuerza nuestra fe, reafirma nuestra confianza y nuestra fe en el proceso y en que efectivamente Krishna está ahí, ¿no? Entonces está bueno eso. Gracias, Liliana, por el aporte. ¿Alguien más? Doris, ahí vi que Sí, abriste tu micrófono. ¿Cómo estás? Hare Krishna, bien. Ah, Bueno, la verdad que un placer escuchar realmente tanta lectura sobre el Bhagavad Gita. La verdad, Arjuna es un personaje donde está hablando con Dios, pero creo que Arjuna no sabe que él es Dios todavía. Entonces es un diálogo un tanto, no así como uno quisiera, no ya perfecto, es un diálogo, no sé si decir imperfecto, pero un diálogo materialista y que realmente es la cualidad más grande, yo creo, de Arjuna, esa de sentirse débil, cosa de que nosotros en este mundo material queremos superar a Arjuna, algunos. Yo a veces lo he querido hacer y así me ha ido, ¿eh? Uno quiere elevarse alto y después se estrella, pero bueno, esto aquí nos muestra que uno tiene que atravesar, ¿no? Todas estas situaciones, este diálogo personal con Dios o con algún amigo un amigo, eh, no ponerlo a la altura de Dios, porque eso también nos produce temor, un temor de Dios. Será por eso que aquí Arjuna está dialogando con Krishna como un amigo terrenal, vamos a decir, alguien que esté en la tierra. Bueno, no sé, gracias, Hare Krishna. gracias, Doris. Sí, ahí es interesante, porque por un lado, él estaba hablando con su primo amigo.
O sea, en esta como muy familiaridad. Pero por otro lado, él sabía que porque Krishna estaba con él estaba tranquilo. Entonces es como sabía y no sabía. Pero bueno, en el Bhagavad Gita más adelante, en un momento que Arjuna lo reconoce como la suprema personalidad de Dios y le dice, bueno, por favor, instrúyeme, por favor, sé mi maestro, que eso va a venir un poco más adelante. Pero bueno, por eso es como dual, sabe y no sabe, ¿no? Como que sabe pero no sabe. Bueno, si nadie más tiene ningún otro aporte o comentario, Cele, qué bueno que te sumaste, gracias Adri, qué bueno que también te sumaste, Liliana, Doris, Mari, y bueno, Rocío se había sumado y ahí Ro, hasta luego, gracias a todos, no sé si hay alguien más sin cámara, porque estoy viendo que tengo acá, bueno, gracias a todos los que se sumaron y acá gracias a los que vienen porque siempre es muy bueno. Ayelen también está bueno. Gracias a todos, que estén bien. Hare Krishna. Hare Krishna, Radhe Shyam.